Bueno, hola a todos. Esta es la última sesión del día, entonces estoy segura que todos ya quieren ir al cóctel. Creo que es un buen momento para hablar de uno de los topics más interesantes de hoy en día, que es AI, ¿no? Creo que ya se ha estado platicando, de hecho ahorita los ponentes que subieron están utilizando AI. Y yo voy a hablar acerca de cómo podemos utilizar inteligencia artificial para optimizar contenido y cómo es que el research entra entre toda esta fórmula de esa optimización de contenido. ¿Vale? Yo soy Cristina de la Peña, soy la fundadora y directora de Cinebox, una empresa mexicana con roots también en Estados Unidos, pero orgullosamente mexicana. Muy bien, primero que nada, ¿qué está pasando? ¿Por qué todo el mundo está hablando de AI ahorita? Digamos que ya sabíamos que la inteligencia artificial estaba ahí, pero hoy es un buzzword, o todo el mundo sabe acerca de ChatGPT, qué es lo que realmente está pasando. Y les voy a dar un poquito de qué pasa con el AI y su historia. Realmente, desde los 60s hasta el 2015 es que el AI ha llevado su evolución. Lo que ven aquí en pantalla es una red neuronal. El equipo que acaba de presentar hablaba de las redes neuronales. Básicamente, una red neuronal es una manera de imitar las redes neuronales de los seres humanos para tratar de generar procesamientos que nos den algún tipo de resultado. Toda red neuronal tiene información que le das de input y tiene un output. En este caso, descifrar si es un perro o un gato y entender realmente si es un perro o un gato, darte la respuesta correcta. Estas redes son diferentes conexiones que necesitan de aprendizaje para poder llegar a resultados correctos. Realmente las redes neuronales se crearon desde los 60s, o sea, desde ahí es que se ha estado manipulando con estas redes, pero no es hasta 2015 que empezamos con un procesamiento muchísimo más complejo. No sé si han escuchado acerca de Deep Learning. Pues básicamente Deep Learning es el uso de redes neuronales que tienen muchísimas más capas, que generan procesos muchísimo más complejos y que no solamente se están utilizando para automatizar procesos, sino también para llegar a soluciones que no son tan predecibles como simplemente decirle quiero que me lleves de A a B, ¿no? Sino más bien a lo mejor dime cuál es la mejor ruta para llegar a B, sin que te tenga que decir que empiezas en A lo mejor empezaste en C, ¿vale? Entonces, esto nosotros le llamamos ahorita el AI 1.0, ¿no? La primera versión hablando de la automatización. Ahora, esto es un gap bastante largo de los 60s al 2015, pero ¿qué pasó del 2015 a ahorita? Bueno, de 2015 a 2023 tuvimos muchísimos avances en cómo estas redes neuronales se entrenan y cómo es que podemos generar hoy en día procesamientos muchísimo más complejos. No solamente eso, uno de los grandes temas era que el computing power para generar inteligencia era súper costoso, millones y millones de dólares. Hoy en día cada vez es mucho más eficiente, las computadoras son más inteligentes, también utilizan inteligencia artificial y se requiere menos computing power para llegar a este tipo de inteligencia. Tenemos más acceso a datos, eso también es un given, y todo eso nos ayuda a que, aunado a mejores redes neuronales, mejores procesos de entrenamiento, arquitecturas de datos, etcétera, lleguemos a lo que hoy en día ustedes conocen, por ejemplo, como un ChatGPT. Aquí tenemos un ejemplo de DALL-E. DALL-E es uno de los productos de OpenAI. ChatGPT es un producto de esta empresa OpenAI. Y DALL-E es la versión de ChatGPT, pero para imágenes. Lo que hace DALL-E es reconocer múltiples objetos o múltiples clústeres de información. En este caso, por ejemplo, lo que son koala bears y lo que son motocicletas. Y a partir de un prompt es capaz de, si tú le dices, dame una imagen con un koala riding una motocicleta, entender qué es un koala, qué es una motocicleta y también cuál es la acción de montar una motocicleta y darte este tipo de imágenes. Entonces, lo que estamos viendo es que ya no es solamente algo sencillo, realmente te está dando además infinidad de opciones de eso que tú estás generando. Todas estas imágenes son generadas, no son source de la web ni nada, realmente son imágenes completamente nuevas. Y esto en cuestión de segundos. Entonces, DALL-E 2.0, el AI 2.0 realmente nos permite hacer este tipo de procesamientos que se sienten un poco más humanos, ¿vale? Les quiero hablar de las emociones. Nosotros en Cinebox utilizamos un algoritmo de reconocimiento facial de emociones que igual
El reconocimiento facial de emociones ha estado ahí desde los 80s, ha ido evolucionando, pero hoy, gracias a todo lo que les acabo de contar, de la misma manera, como lo veíamos en el ejemplo anterior, podemos hacer muchísimas más cosas. Alguien preguntaba, oye, pero las imágenes no siempre son buenas. Bueno, a través del uso de nuevas redes neuronales podemos comenzar a limpiar esa data para cada vez irnos un poquito más hacia poder también analizar datos que no son completamente ¿cómo decirlos? Como del high quality a nivel de imágenes, ¿vale? Entonces, ese tipo de procesos ya se pueden hacer, pero gracias a todos estos nuevos avances tecnológicos. También podemos generar nuevos entendimientos de emociones con datasets mucho más chicos. Antes se necesitaban millones de imágenes. Hoy en día, con datos de calidad, pero muchísimo más enfocados, podemos también entrenar estas redes para entender a las emociones del consumidor o incluso, por ejemplo, quitar el bias, ¿no? Empezar a reducir ese bias cultural o bias racial. Todo eso se puede empezar a hacer el día de hoy, lo estamos haciendo en Cinebox, pero realmente uno de los temas que más nos emocionan es la relación de las emociones con el contexto. Al final de cuentas, una emoción está generada por algo a lo que yo estoy reaccionando. Nosotros, al analizar millones de personas reaccionando a estímulos visuales, podemos entender cómo es que el contexto de ese estímulo visual está generando una emoción. Imagínense saber que esa emoción está generada al momento de ver un producto. ¿Cómo es que sé que están viendo un producto? Porque tengo traqueo pupila que me ayuda a entender eso y además estoy tagueando o indexeando el contenido en todos sus elementos para saber exactamente qué elementos dentro de ese contenido están generando esa emoción. Todo esto, al igual que el ejemplo del koala, es darle a una red neuronal un entendimiento que sabe que se generan emociones de ciertos estímulos visuales y que van a generar algún tipo de acción. Y ahí es donde entra también el entender que todo esto se puede recubrir con lo que conocemos como market research. Nosotros hemos estado midiendo a los consumidores cuál es su predictibilidad para comprar, a lo mejor si recuerdan o no nuestra marca, si los verbatims que nos están dando son positivos o negativos. El entendimiento del contenido, las reacciones que generan los consumidores, recubierto con este market research que hemos hecho por años, vale oro porque nos permite saber qué elementos realmente son los que generan esa predictibilidad, a lo mejor de un purchase intention o de un high engagement, que hoy en día es súper importante. Y justo todo este mundo de datos en contexto, junto y analizado con todos estos nuevos procesos, es los que nos permite empezar a decir, bueno, ¿cuál es el siguiente paso? Y el siguiente paso, dentro de la creación de contenido, esto es otra de las plataformas que hoy en día les invito a que conozcan, se llama Midjourney. En Midjourney es muy parecido a DALL-E, tú le das un prompt y te genera una imagen. Imagínense si nosotros conocemos qué tipo de elementos son los que realmente, en este caso, por ejemplo, Timothée Chalamet es uno de los actores que es mucho más atractivo para los Gen Zs hoy en día, decirle, oye, quiero una imagen de Timothée que tenga colores, porque yo ya sé que los colores expresivos ayudan a generar esa atención, que además el producto esté de manera focalizada, porque a través del research, a través de los datos, yo sé que eso genera mayor purchase intention y en cuestión de segundos tener una imagen para chetos que realmente sea atractiva hacia nuestro consumidor. Entonces, esto está sucediendo. Hoy en día los marketeros ya pueden utilizar estas herramientas, pero ¿de qué manera y qué datos son los que van a utilizar para hacer estos prompts? Yo creo que ahí es donde el research es donde va a tener muchísimo más valor. Y de la misma manera, imagínense en cuestión de segundos, oye, quiero el mismo concepto, pero para otro tipo de consumidor, a lo mejor de 50 a 60, ¿no? Aquí me da un nuevo concepto con un nuevo actor. Entonces, de nuevo, estos son segundos. Imagínense lo que podríamos llegar a hacer y hoy está empezando. Les decía que los ciclos cada vez son más cortos. Si veníamos de los 60 al 2015, de 2015 a 2023, ahora estamos hablando de meses en los que empezamos a tener muchísima más accesibilidad a este tipo de procesos. Y bueno, ¿cuáles son los fundamentos del AI 2.0 o algunos ya están hablando del 3.0? Hay 4 que para mí son súper importantes. Uno, el verdadero AI de hoy en día es mucho más racional y mucho más humano. Realmente estamos llegando a la generación de inteligencia artificial que empieza a comportarse un poquito más como el razonamiento humano. A lo mejor han escuchado hablar de AGI, que es el AI generalista, es la carrera para poder llegar a ese AI que se comporta como nosotros. 2, es mucho más barato.
Si bien para generar un ChatGPT todavía necesitas tener tal vez algunos billones de dólares, hoy en día para generar el uso o plataformas que nos permitan empezar a usar los advancements que ha hecho un ChatGPT es muchísimo más barato. Ya no requieres de a lo mejor 10, 15 data scientists para lograrlo, sino a lo mejor un grupo de 3, 4 y lo puedes hacer muy bien. 4 es escalable. Esto es segundos. Computing power, que es mucho más barato, que nos permite hacer esto en segundos. Y por último, una pieza muy importante, fácil de usar. Porque esta nueva generación de inteligencia artificial es para que todos, independientemente de nuestro background, realmente podamos acceder a ella. Entonces, va a haber mucha innovación dentro de productos, incluso hablando de research, cómo nuestras plataformas son cada vez mucho más fáciles de usar para todos los elementos, no solamente de research, de marketing, de publicidad, que necesitan hacer uso de ella. 2 tips que les puedo dar para prepararse, que creo que ha sido una de las preguntas de cómo nos preparamos. Uno es hoy. O sea, hoy tienen que empezar a pensar cómo pueden integrar nuevos conceptos de las herramientas que están utilizando inteligencia artificial dentro de sus procesos. Creo que se dice que el AI no va a reemplazar a los humanos, pero va a reemplazar a los que no utilicen las herramientas de inteligencia artificial, y eso estoy 100% segura. Y número 2, hay que pensar también, y algo fundamental, y creo que es algo bueno para nosotros investigadores, el AI es un juego de datos. Y tener datos de calidad, que estén bien procesados, que estén bien indexados y que además se empiecen a recolectar de manera inteligente hoy, va a ser lo que va a hacer ganar a las empresas del día de mañana. Los invito a que en verdad empiecen a pensar qué es lo que están haciendo hoy en día dentro de sus procesos, cómo están analizando esa data, cómo la están guardando y de qué manera les va a ayudar en el futuro a tener ese superpower. Por último, la verdad es que esto es uno de los momentos más emocionantes de la historia del computing y creo que una de las cosas más padres es que todos podemos ser parte de ella. Listo, mi nombre es Cristina, los invito a que escaneen el código, estamos haciendo una rifa de $20,000 de AI Content Research, que por cierto, pueden entrar a ganar si contestan una trivia que les va a hacer ahí pensar en si están hablando de AI o no, si ese producto es real o no. Entonces, adelante, por favor. Y bueno, creo que no va a haber QA, pero voy a estar allá en los drinks.